Nunca pensé que mi vida quedaría marcada por un objeto tan pequeño. Un rosario no debería provocar miedo, mucho menos terror. Sin embargo, lo que viví en el asilo Santa Lucía, en un pueblo olvidado de Michoacán, me dejó cicatrices que no se ven, pero que cada noche se abren como heridas frescas. Llegué allí en 2002. Había aceptado un puesto como enfermero nocturno porque necesitaba el dinero y el horario parecía ideal. El lugar estaba en lo alto de una colina, rodeado por un silencio tan espeso que incluso el viento parecía temer atravesar sus pasillos. Desde afuera, el edificio tenía cierta dignidad, muros pintados de blanco, puertas de madera antigua, un aire de calma que engañaba a cualquiera. Pero al cruzar la reja de hierro y sentir cómo ésta se cerraba detrás de mí con un golpe seco, comprendí que había entrado a un sitio donde el tiempo y la luz parecían no tener la misma fuerza que en otros lugares. El asilo albergaba a unos 30 ancianos. La mayoría eran personas abandonadas por sus familias o que simplemente no tenían a dónde ir. Sus rostros eran espejos de resignación. Algunos pasaban el día mirando por las ventanas, otros balbuceaban recuerdos que ya no existían más que en su mente. Pero hubo alguien que me impresionó desde la primera noche, Doña Teresa. Era una mujer muy anciana, delgada como un espectro, con unos ojos que brillaban de una manera extraña en la penumbra. Siempre llevaba un rosario colgado de la mano, uno de cuentas negras y gastadas, con una cruz de plata ennegrecida por los años. Nunca lo soltaba. Dormía con él, comía con él, incluso lo llevaba al baño. Al principio pensé que era una manía de su edad, pero había algo inquietante en su relación con ese objeto. Rezaba en voz baja, sí, pero sus palabras no eran las oraciones que yo conocía. Murmuraba frases entrecortadas, nombres y sílabas que parecían sacadas de un idioma antiguo. Cuando alguien le preguntaba qué decía, respondía con evasivas, como si ocultara algo. Todo cambió una noche de tormenta. Yo hacía mi ronda cuando escuché un grito ahogado proveniente de su habitación. Al entrar, la encontré temblando, con los ojos fijos en el suelo. El rosario ya no estaba en sus manos. Buscamos por todas partes, pero no apareció. Ella repetía una sola frase: me dejaron sola, ahora vendrán por mí. Esa misma madrugada, Doña Teresa murió. Nadie entendió cómo. Su cuerpo no mostraba señales de enfermedad, ni dolor, ni lucha. Estaba tendida en la cama con una expresión de resignación, como quien acepta un destino inevitable. Al día siguiente, mientras cambiábamos las sábanas de su cama, lo encontramos. El rosario estaba allí, escondido debajo de la almohada, como si hubiera estado todo el tiempo aguardando el final. El director del asilo decidió guardarlo en un cajón de su oficina. Yo traté de olvidarlo, aunque algo en mi interior sabía que aquello era solo el comienzo. Esa misma semana, 3 residentes murieron en circunstancias extrañas. Uno fue hallado en el pasillo, de rodillas, con las manos apretadas contra el pecho como si hubiera querido detener algo que lo desgarraba por dentro. Otro apareció sentado frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, los labios azules, como si hubiera muerto congelado, aunque era pleno verano. El tercero murió en su cama, pero lo más perturbador fue que tenía el rosario enredado en sus manos, pese a que todos juramos que seguía guardado bajo llave en la oficina del director. Esa noche nadie pudo dormir. Los pasillos del asilo parecían más largos, más oscuros. El aire era tan denso que costaba respirar. Y yo comencé a escuchar cosas, un murmullo persistente que parecía venir de las paredes, como un rezo lejano. Cuando pasaba frente a la oficina del director, el sonido era más fuerte. Era como si las cuentas del rosario se deslizasen solas, repitiendo una plegaria prohibida. No me atreví a entrar. Cerré con fuerza mis ojos y continué con la ronda. Pero al llegar al comedor, lo vi. Allí estaba el rosario, en el centro de la mesa, brillante, húmedo, como si acabara de salir de la lluvia. Lo peor fue que en el piso, alrededor de la mesa, había huellas de pies descalzos que se perdían en la nada. Esa noche renuncié en silencio, pero el director me pidió que esperara al menos un par de semanas, mientras encontraba un reemplazo. Acepté, aunque cada día era más insoportable. Los residentes hablaban entre sí sobre sombras que se sentaban junto a ellos durante la noche, sobre una mujer que recorría los pasillos rezando con un rosario en la mano. Algunos aseguraban que era Doña Teresa.
Otros decían que el rosario había atrapado algo en su interior, un espíritu que buscaba dueños temporales hasta consumirlos. La última noche que pasé en el asilo fue la peor. Hacía un calor sofocante, pero las ventanas parecían no dejar entrar aire. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Me acerqué a la oficina del director para dejar las llaves y encontré la puerta entreabierta. El cajón donde estaba guardado el rosario se encontraba abierto. Sobre el escritorio, brillando bajo la débil luz de la lámpara, estaba el objeto maldito. Me quedé paralizado. No quería tocarlo, pero algo en mí me obligaba a acercarme. La cruz de plata parecía palpitar, como si estuviera viva. Y entonces lo escuché. Una voz femenina, débil, susurró detrás de mí: «No me dejes sola otra vez». Me giré con violencia, pero no había nadie. Sin embargo, el reflejo en el vidrio de la ventana me mostró lo que más temo recordar: una figura delgada, encorvada, con el rostro de doña Teresa, observándome desde la oscuridad. Salí corriendo. Dejé el rosario sobre la mesa y jamás volví a cruzar las puertas del asilo Santa Lucía. Poco después supe que el director había muerto en su oficina, aparentemente de un infarto. Nadie explicó por qué. Cuando lo encontraron, el rosario estaba apretado en su puño cerrado. Han pasado más de 20 años desde entonces, pero aún despierto sobresaltado, convencido de que escucharé de nuevo esas cuentas deslizándose en la penumbra. Cada vez que entro a una iglesia y veo un rosario, me invade un escalofrío insoportable. Dicen que los objetos son inofensivos, que no tienen voluntad propia. Yo ya no lo creo. El rosario de doña Teresa sigue ahí afuera, esperando otra mano que lo sostenga, otra alma que lo acompañe hasta el final. Y me aterra pensar que algún día, de alguna manera, vuelva a mí. El miedo que conozco no grita, espera. No necesita sobresaltos, solo constancia. Es la clase de terror que se sienta a tu lado durante semanas hasta que lo aceptas como parte de la rutina. Me llamo Daniela. Tengo 33 años y en 2019 trabajé como auxiliar de enfermería en el asilo Santa Inés, en la periferia de Durango. Era una casa adaptada, vieja y alargada, con un patio de cemento que se calentaba hasta la noche y un olor permanente a cloro, talco y sopa recalentada. Ahí aprendí que lo inevitable tiene horario, firma y a veces número de cama. Había 42 residentes y 8 de nosotros para cubrir días y noches. La agenda era siempre igual: glucosas al amanecer, cambios de pañal, primeras rondas, desayuno en charolas, medicación, baños, colaciones, visitas de familiares los domingos, rezos en voz baja los jueves. Santa Inés parecía un lugar contenido, medible, casi domable, hasta que llegó la señora Basilia. No era nueva, llevaba años ahí, pero en mi primer mes de turno nocturno comencé a verla de otra forma. Delgada, piel con manchas del sol, cabello canoso partido con una raya que nunca se deshacía, zapatillas de casa gastadas y esa costumbre obsesiva de doblar sábanas, incluso las limpias que aún estaban en el carro de lavandería. No hablaba mucho. Se instalaba al final del pasillo, frente a la puerta de la lavandería, donde una luz intermitente hacía parpadear su sombra sobre el piso. A veces movía los labios, pero no era un rezo ni una canción, era como si contara. En el panel de corcho donde colgábamos tarjetas con nombres y alergias, alguien comenzó a poner alfileres negros, pequeños, en las esquinas de ciertas fichas. Lo noté la tercera noche que me tocó inventariar antibióticos. El alfiler estaba en la ficha de don Aurelio, cama 12, un viudo que todavía leía periódicos viejos de deportes y pedía café sin azúcar. 3 días después dejó de respirar a las 4:17. El médico dijo que sus riñones ya no daban. Nadie comentó nada del alfiler, quizá nadie lo vio, quizá nadie quiso verlo. No conecté los puntos hasta el siguiente alfiler. Apareció en la tarjeta de doña Vicky. Tenía manos finísimas, de pianista, aunque jamás tocó un piano. Murió en su siesta, con las manos plegadas como si sostuvieran algo invisible. Esta vez sí pregunté quién había puesto alfileres. Nadie respondió. El corcho tenía agujeritos por todas partes, era fácil decir que siempre habían estado ahí. Por la noche, de regreso al pasillo, vi a la señora Basilia parado frente al corcho, los dedos sosteniendo algo que parecía brillo de metal.
No me atreví a acercarme. Su sombra subía y bajaba con la luz intermitente y, por un segundo, tuve la impresión absurda de que no era la luz la que fallaba, sino el tiempo. El trabajo en un asilo te enseña a poner rostro a las palabras clínicas, disnea, úlceras por presión, disfagia. Te enseña a oler la fiebre y a escuchar los pasos del agotamiento en tu propio cuerpo. Por eso quise creer que los alfileres eran coincidencia y que yo estaba exagerando, contaminada por el insomnio. Me repetía que el patrón existía en mi cabeza y no en la pared. Aún así, empecé a vigilar el corcho a cada cambio de turno. La tercera vez que lo vi, el alfiler estaba en la esquina de la ficha de Paula, una ex maestra que dedicaba las tardes a corregir cuadernos imaginarios. Le di agua a las 6, la senté cerca del ventilador, me aseguré de que tuviera su collar para que no se lo arrancara con la comezón. A las 2 la encontré con los ojos abiertos como si esperara algo que no llegaba. Fue un silencio demasiado claro. El comentario comenzó a deslizarse entre el personal: la Basilia es de malos augurios. No se decía con malicia, sino con esa cautela que se usa para no despertar algo dormido. Se mencionó cambiar de lugar el corcho, quitar los alfileres, hablar con la administración. Nunca se hizo. Conversaciones de pasillo que terminaban porque había que cargar a alguien a la silla de ruedas, o porque tocaba la alarma de glucosa, o porque el oxígeno del cuarto 7 se estaba acabando. El opio siempre pierde ante lo urgente. Yo seguí mi trabajo y vigilé con rabia el panel. En una madrugada particularmente pesada, con calor y mosquitos como puntos en el aire, encontré un alfiler nuevo. No estaba en una ficha de residente. Estaba clavado en la esquina de un papelito amarillo con una lista de pendientes y un nombre escrito con pluma negra: Daniela. Sentí que el estómago hacía un hueco. Me reí de mí misma para no hacer el ridículo. Lo saqué con los dedos, lo guardé en el bolsillo y tiré el papelito a la basura. Me dije que alguien jugaba una broma tonta. Que era fácil escribir un nombre y poner un alfiler. Que no pasaría nada. Durante esa noche hice las rondas como si caminara sobre cristales. El sonido de las ruedas de la charola me pareció ajeno. Mis guantes, 2 tallas grandes, se me hacían enormes. Todo me resultaba demasiado nítido, como si la realidad tuviera el brillo de una sala de operaciones. A las 3:52, don Efraín, un señor con Alzheimer que de pronto recordaba alfabetos enteros, se cayó en el baño. Me metí a levantarlo, me golpeé la cadera contra la barra de seguridad, lo senté en la cama, contuve un sangrado leve en la ceja. Mientras le pegaba una tira de Steristrip noté, encima de la cabecera, el número de la placa, 12. Aquella madrugada comprendí que Santa Inés tenía sus propios ritos. No eran rezos ni veladoras, sino cosas sencillas: la rueda que siempre se traba en el mismo tramo del pasillo, el reloj de pared que se detiene a las 4:17 y vuelve a correr solo cuando amanece, la radio que sintoniza estática durante 1 minuto siempre que alguien entra en agonía. La rutina era una forma de hablar del edificio. Y la señora Basilia, con su hábito de doblar sábanas, era quien mejor lo entendía. La encontré en la lavandería, sentada en una silla de plástico, rodeada de montones blancos. Sus manos arrugadas viajaban sobre la tela sin apuro, buscando esquinas, emparejando bordes, alisando arrugas con movimientos cortos. Sobre su regazo tenía una banda de tela de las que se cosen a las sábanas para marcarlas. Alguien había escrito con marcador indeleble: cama 12. No dije nada. Preferí vigilarla desde la puerta, con esa mezcla de indignación y superstición que no se lleva bien con las preguntas directas. Supe entonces que los alfileres no eran todo. A veces, cuando un residente empezaba a decaer, ella colocaba una sábana perfectamente doblada sobre la parte baja de su cama, como quien deja lista la muda para el día siguiente. Si yo la recogía, otra aparecía. Nunca la vi llevarlas, simplemente estaban ahí. Empecé a tomar nota de pequeñas cosas, como hacen los que temen perder el juicio. El día anterior a que Lulú, la de las trenzas, dejara de comer, el agua del dispensador supo a cobre por unos segundos. Antes de que don Jaime se fuera, un gato callejero llegó al patio y se quedó mirando la puerta del cuarto 3 sin maullar. Y la noche en que el nombre Daniela estuvo bajo un alfiler, la luz del baño del final del pasillo parpadeó con un ritmo exacto: 6 veces, pausa, 6 veces, pausa, 6 veces. Me obligué a no contarlo de nuevo.
Decidí pedir mi cambio al turno de día. Me lo negaron por falta de personal. Entonces recorté los trayectos del pasillo, evité la lavandería, dejé de mirar el corcho más de lo necesario. Pero el asilo encuentra sus maneras de venir hacia uno. En mi casillero apareció una sábana doblada con mis iniciales mal escritas con marcador. No era mi letra ni la de nadie del personal. Al abrirla vi una mancha pequeña, como de yodo. La devolví a la lavandería, como si el acto fuera un conjuro suficiente. La misma tarde, en la sala común, la señora Basilia dejó la silla y se movió hacia la ventana. El sol de las 6 la recortó en el vidrio. Sus labios se movieron como si contara de nuevo. No quise escuchar, pero escuché el crujido de un alfiler clavándose en corcho. Decir que esa semana me acostumbré al miedo sería mentir. Uno no se acostumbra a dormir con el presentimiento de que alguien, a pocos metros, prepara tu cama con calma. Trabajé 4 noches más. En la tercera, mientras revisaba signos en el cuarto 8, sentí un dolor seco en la cadera, justo donde me había golpeado con la barra de seguridad. Caminé mal el resto de la ronda. En el último cuarto, el 12, el tensiómetro no marcó bien. Lo apagué y encendí. 4:17, no era la hora, era la presión imposible de un paciente que respiraba sin dificultad. La máquina pitó y se cayó, como si se disculpara por asustarme de más. La muerte de don Manolo, el del rebozo, llegó la madrugada siguiente. Fue rápida y sin pelea. Dejó el mundo con los ojos cerrados y un leve fruncimiento en la frente. Ese mañana quité su nombre del corcho. El alfiler estaba en su ficha. Ningún papel amarillo llevaba ya el mío. Me sentí ridícula por el alivio. El cansancio volvió a ser solo cansancio, el pasillo solo pasillo, la luz intermitente únicamente un tubo flaco a punto de fundirse. Renuncié 2 semanas después. Vi demasiadas sábanas, demasiadas madrugadas iguales, demasiadas listas con nombres que cambiaban de sitio. Hoy trabajo en otra cosa. Cuando paso frente a un hospital me llega el olor a cloro y talco y la memoria me da un tirón. No sé si la señora Basilia ponía alfileres o si solo se quedaba ahí, paciente, doblando telas mientras lo inevitable hacía su ronda. No sé si el edificio hablaba o si era yo quien aprendió a escuchar de más. Lo que sí sé es que, cada tanto, sueño con un panel de corcho en una pared despostillada, con nombres escritos a mano y un espacio vacío esperando una ficha. En el sueño se oyen ruedas de una charola, una radio que se vuelve estática por un minuto exacto, un reloj que se detiene a las 4:17 y vuelve a avanzar. Y, doblada con precisión en algún sitio, una sábana que lleva mis iniciales torcidas. Nunca la toco. Me despierto antes. Y sigo mi día con esa certeza sobria con la que se soportan los hechos. Hay cosas que no se explican y sin embargo se acomodan, como una cama recién tendida, lista para la noche. No creo en fuerzas invisibles ni en maldiciones heredadas. Me aferro a lo que se puede medir, la temperatura, la presión, la saturación, la cuenta de respiraciones por minuto. En 2019 acepté el turno nocturno en la residencia San Jerónimo, un asilo viejo de Guadalajara, en la colonia Analco, una finca adaptada con rampas metálicas y un elevador cansado. Me entregaron un manojo de llaves y una carpeta con protocolos. En la última página, escrita a mano con prisa, había una sola línea que no existía en ninguna otra orden: no abrir la pieza 17. La tomé como una superstición útil. El edificio imponía su ritmo sin pedir permiso. Los pasillos parecían respirar por cuenta propia, aun con todo cerrado corría una brisa mínima que movía cortinas y juntaba polvo frente a ciertas puertas, especialmente esa. El olor no era solo cloro y crema de alcanfor, había un perfume aceitoso, como de iglesia vieja, que se pegaba al uniforme y regresaba conmigo en el camión de madrugada. Aprendí rápido el horario: ronda a las 11, medicación a medianoche, signos a la 1:30, lavandería a las 2, registro al final. Evitábamos el ala norte por costumbre más que por miedo. La luz ahí se veía lejana, como si las lámparas estuvieran enterradas en su propio resplandor. El piso crujía con un tono distinto y el ventanal del fondo dejaba ver el patio de jacarandas como un dibujo que no pertenecía a nadie. La pieza 17 quedaba justo antes de ese ventanal.
Nadie barría frente a su puerta, el polvo formaba una media luna perfecta, una frontera limpia que nadie pisaba. Lo atribuía a la inercia de las cosas viejas, hasta que nos quedamos sin camas. Doña Elvira llegó una tarde calurosa, en silla, con la mirada anclada en un punto que no estaba en ninguna parte. 79 años, demencia mixta, hipertensión, alérgica a la penicilina. Traía en una bolsa de plástico 2 mudas de ropa y una foto deslavada de 3 niños en uniforme escolar. No había lugar. La administradora propuso colchonetas en el pasillo, el médico juntar a 2 residentes, el director, con la facilidad de quien nunca se desvela, dijo que improvisáramos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos miramos hacia el fondo. La decisión ya estaba tomada. La llave del 17 estaba más fría que las otras. Subí por la escalera de servicio y crucé el pasillo con la linterna a media luz. La puerta ofreció una resistencia blanda y cedió de golpe, como si algo se apartara sin querer ceder. Adentro, nada fuera de lo común, cama con barandales, buró, lámpara, ventana alta de vidrio ondulado, crucifijo de madera oscura. Limpio, silencioso. Puse sábanas nuevas, aireé, coloqué la campanilla de llamada al alcance de la mano. Instalé a doña Elvira, tomé signos y anoté números dóciles que me tranquilizaron por obedientes. Ella miraba el techo con una fijeza que negaba el mundo, su mano sudaba un olor dulzón que no reconocí y que, sin embargo, se quedó pegado a mi memoria. A la 1 regresé al ala norte. El pasillo soplaba un hilo de aire frío que no venía de ninguna parte. Frente al 17 escuché un sonido leve, como tela que se tensa y se suelta. Abrí. La lámpara vibraba apenas. En el techo, justo sobre la almohada, había una mancha oval demasiado definida para ser humedad reciente. Ajusté la sábana, ordené el buró, salí y me repetí, con tono de supervisor interior, que el cerebro inventa formas cuando quiere temer. A las 2:15, todas las alarmas de llamada se encendieron a la vez. Corrí apagando botones. Cada vez que silenciaba uno, otro parpadeaba. El elevador marcó un piso intermedio y se quedó vibrando con un zumbido bajo. En el ala norte el olor cambió, ya no era cloro sino un perfume metálico y dulce que se pegaba a la lengua. Empujé la puerta del 17. La habitación estaba a oscuras, aunque yo había dejado la lámpara encendida. Encontré a doña Elvira sentada en el piso, la espalda contra el buró y el mentón hundido en el pecho, con los brazos recogidos como protegiéndose de algo invisible. Cuando acerqué la linterna vi que sus ojos no parpadeaban, fijos en la misma mancha del techo. Le acomodé la almohada y sentí la sábana tensarse sola, como si una cabeza sin peso buscara su hueco. A las 3 dejé el registro de incidentes con frases razonables, falla en central de llamadas. Revisar cableado. Paciente con ansiedad. No escribí que, al cerrar, noté una presión breve en el dorso de la mano, como un pulgar húmedo que busca apoyo. Me lavé con jabón verde hasta lastimarme, el olor dulzón persistió, tercamente ajeno a la limpieza. Doña Elvira murió antes del amanecer. Paro cardiorrespiratorio, dijo el médico, como si la palabra se resignara sola. La preparamos en silencio. Al cerrar sus ojos vi 2 marcas finísimas a ambos lados del cuello, paralelas, como la memoria de un elástico que se retira tarde. No eran huellas de dedos. Entre ambas quedaba una zona más pálida, una elipse del tamaño de una mano que no terminó de apretar. Sellaron la puerta. La administradora envió un correo con términos técnicos como acompañamiento y contención. Nadie barrió frente al 17. La rutina continuó, pero el edificio parecía escuchar. Varias residentes comenzaron a confundirse de camino al baño, todas tomaban hacia el ala norte y se detenían frente a la puerta sellada como si esperaran turno. Una señora lúcida encendió una veladora en la capilla y aseguró que hay puertas que aprenden a respirar cuando se les teme demasiado. Ese mismo día el fontanero vino por una fuga y comentó que el drenaje jalaba hacia arriba. Sonreí por educación, pero guardé la frase como quien guarda una moneda encontrada en el suelo, sin valor aparente y, sin embargo, imposible de soltar. La segunda muerte llegó 3 noches después. Don Rogelio, obstinado, fue sin avisar al baño del pasillo. Lo encontramos sentado en el suelo, con las manos apoyadas en el espejo empañado y el corazón detenido. Quedaron 2 marcas abiertas en el vaho, a una altura que no correspondía a nadie.
Quitaron el espejo y colocaron cámaras en el pasillo. En las grabaciones de madrugada no se veía nada útil, salvo un fenómeno que al principio atribuía compresión del video. Entre las 2 y las 3, la imagen parecía encogerse y expandirse, como si el edificio tuviera un pulso. Empecé a no dormir de día. Cerraba los ojos y oía el silbido breve de la sábana al tensarse. Me raspaba las manos con jabón hasta que ardían y el olor seguía allí, escondido. Quise renunciar, pero necesitaba el sueldo. Me repetí que bastaba con no volver al ala norte. La creencia duró poco. Una madrugada, a las 2:17, la central de llamadas encendió todos los focos y marcó el mismo número en cada indicador, 17. El elevador bajó sin que nadie lo llamara, se detuvo en el intermedio y vibró como si algo lo sostuviera por debajo. Llevé el manojo de llaves y me planté frente a la puerta. Antes de girar, la hoja se separó del marco con un chasquido húmedo y se abrió por su propio peso. La lámpara encendió sola. Todo parecía igual, salvo por 2 cosas. La elipse del techo era exacta, más oscura en el centro, y en la almohada había una hondonada redonda, como si descansara una cabeza invisible. El hundimiento subía y bajaba con una regularidad franca. No era imaginación, era un pecho respirando sin cuerpo, un peso perfectamente obediente a un ritmo que no era el mío. Retrocedí sin dar la espalda. La hondonada hizo un esfuerzo mínimo, como si buscara incorporarse, y la elipse del techo se oscureció apenas, concentrándose. Cerré de golpe, con la torpeza del miedo. Corrí hasta la enfermería y vomité sobre mis zapatos. Llené el registro con otra mentira útil: fallas eléctricas. Revisar plafón. Después imprimí mi renuncia y la dejé firmada en el escritorio del director. La aceptó sin ceremonia. No preguntó. Tal vez ya había visto demasiadas. Me gustaría decir que todo terminó al salir, pero no fue así. Durante meses desperté con la certeza muda de que alguien esperaba junto a mi cama. No hacía nada. No se acercaba. Solo estaba, y yo tenía que aprender otra vez a meter aire, a regular mi ritmo, a devolverme el cuerpo como quien sube un balde desde un pozo. Me mudé de colonia, de trabajo y de turno. Aún así, el olor dulzón regresa a veces, escondido en objetos que no merecen memoria: el interior del refrigerador, una toalla limpia, el cajón de los cubiertos. No he vuelto a la residencia San Jerónimo. Paso de vez en cuando por la zona y miro, sin detenerme, el techo alto y la ventana del ala norte. Nadie barre todavía frente a la frontera de polvo que, estoy seguro, se dibuja sola cada noche. Escribo esto para ponerle un punto a una frase que sigue respirando. Si alguna vez les entregan un manojo de llaves con una advertencia manuscrita, no hagan lo que yo hice. No midan el miedo con números. No abran lo que pide no ser abierto. Y si llegan a escuchar la sábana tensarse cuando no hay nadie recostado, cierren los ojos y retrocedan sin darle la espalda a la puerta. Hay cosas que no te persiguen, te esperan. Y esperan muy bien. Siempre pensé que los relatos de fantasmas se sostenían en la sugestión y en el aburrimiento de los lugares demasiado silenciosos. Crecí con la convicción de que todo tenía una explicación clínica, medible, racional. En 2019 acepté el turno nocturno en la residencia Santa Aurelia, en las afueras de Mazatlán, un edificio bajo, de pasillos largos y ventiladores viejos que empujaban el aire húmedo con pereza. Había sido clínica de rehabilitación en los años 60, aún quedaban azulejos verdosos en las paredes, un ascensor de carga que olía a metal mojado y una capilla pequeña con bancas de madera astillada. Llegué por necesidad, no por vocación. Me repetía que las noches serían tranquilas, que lo peor serían los ronquidos y el zumbido constante de los concentradores de oxígeno. No tardé en escuchar el rumor. No era una enfermera de blanco, ni una monja, ni una sombra sin forma. La llamaban la visitante de las llaves. Decían que se anunciaba con un tintineo leve, como el de un llavero antiguo balanceándose contra una bata. Algunos afirmaban que el sonido cruzaba el pasillo minutos antes de que un residente mejorara sin motivo, y que ese alivio duraba 2 días, a veces 3, antes de apagarse como una vela agotada. Me reí por dentro, lo atribuí a la manera en que la tristeza se contagia y crea supersticiones. No dije nada. Registré signos, administré medicamentos,
Crucé el pasillo con una linterna de bolsillo por pura costumbre, sin miedo, con el sueño agarrándome del cuello. La primera noche en que dudé de mí mismo fue a las 3:17. Lo recuerdo por el reloj digital de la estación de enfermería, que parpadeó cuando el generador se encendió con un bramido. La lluvia tamborileaba en las láminas del tejado y un olor a clavo y alcanfor flotaba en el aire. Don Hilario, un ex profesor de primaria con insuficiencia cardíaca, llevaba semanas en valores peligrosos. El monitor que vigilaba su saturación había sido una línea de pendientes triste. Esa madrugada, mientras actualizaba registros, el pasillo se llenó del tintineo más leve que haya escuchado, tan breve que podría haber sido mi llavero golpeando la mesa. Miré. La luz amarilla hacía que el suelo pareciera mojado. Me obligué a seguir trabajando, pero algo me llevó a la puerta del cuarto 5B, la encontré entreabierta. Siempre la cerrábamos para que descansaran. Dentro, el aire parecía detenido, ni frío ni caliente, solo espeso. El monitor de don Hilario, que había coqueteado con lo insostenible, mostraba una estabilidad imposible. Su respiración, que hasta entonces había sido un serrucho, era de pronto un movimiento casi tranquilo. Me acerqué con la sensación de estar estropeando un acto íntimo y noté un detalle mínimo: la sábana estaba doblada a la altura del pecho con un pliegue perfecto, como el doblez de un uniforme. La bandeja de agua sobre la mesa de noche tenía el vaso lleno hasta el borde, algo que jamás dejábamos así por seguridad. No había nadie en la habitación. Ni una bata colgada, ni un paso en el corredor, ni una sombra en el vidrio de la puerta. Solo el metal lejano del generador y, tal vez, un último eco de llaves moviéndose. Al día siguiente, contra todo pronóstico, don Hilario pidió desayuno. No había broma en su voz. El médico de guardia frunció el ceño, revisó, llamó a otro. Nadie lo dijo, pero todos miramos el monitor como si fuera una ventana con truco. 2 días después, al amanecer, don Hilario murió. No fue dramático, fue como si alguien hubiera levantado el peso que lo retenía. Cuando cambié la almohada, vi una marca oxidada, una curvatura leve teñida de color marrón, como si una llave antigua se hubiera reposado allí durante un rato. No sangraba, no era mancha de fluidos, no pude clasificarla. Guardé la observación para mí, no quería ser el siguiente tema de pasillo. La segunda vez fue en el cuarto de doña Mireya, viuda de pescador, firme como un poste hasta que la enfermedad se le metió en los pulmones. Esa noche el ascensor de carga bajó solo. Nadie lo llamó. El número luminoso marcó el piso y las puertas se abrieron con un suspiro. Del interior se escapó un aire más frío y un aroma leve a desinfectante viejo. El tintineo fue nítido. No metálico y vibrante, sino fatigado, como el de llaves pesadas que conocen demasiadas cerraduras. Me quedé inmóvil. Podría haber gritado para llamar a alguien, pero el pudor me selló la boca. Temí que, si pronunciaba una palabra, la escena se deshiciera y yo perdiera la única oportunidad de entender. La figura cruzó frente a la luz del pasillo con una calma que me enfurece recordar. No flotaba ni se desvanecía, caminaba. La bata era azul pálido, de un corte antiguo, con un dobladillo rígido y una banda al brazo donde se adivinaba una cruz descolorida. No le vi la cara. Llevaba un llavero contundente prendido a la cintura, un molinillo de metal veterano que rozaba la tela en cada paso. Entró a 13, la habitación de doña Mireya, y la puerta se cerró con el mismo cuidado con que una madre arropa a su hijo. No me moví. No pasaron 10 segundos. Cuando empujé, el cuarto estaba vacío. Doña Mireya dormía y el vaso de agua brillaba lleno y quieto contra la luz del monitor. En la baranda, una fibra azul desprendida quedaba atrapada en la pintura, tan real que pude enrollarla en mi dedo antes de que se me cayera al suelo. El patrón se repitió. Mejora inexplicable, alivio breve, muerte silenciosa. Aprendí a reconocer los preámbulos, el golpe sordo del generador cuando se enlazaba a la red, el parpadeo de relojes, el olor a clavo y a metal lavado, el elevador abriéndose sin cita. Y siempre, el pase de lista, que no era otra cosa que el tintineo de esas llaves, recorriendo puertas, deteniéndose en una, volviendo a empezar a la noche siguiente. Resistirme fue inútil. Revisé cámaras. En cada ocasión aparecían tramos en negro, como si el mismo ruido del generador bastara para estropear la imagen.
Conté llaves en los llaveros del personal, comparé sonidos, me reí de mí con rabia y anoté en silencio cada coincidencia. Entre los residentes había una mujer que nunca dormía a la hora de los demás. Doña Elvira, 88 años, manos pequeñas y duras, ojos color humo. La encontré varias madrugadas sentada frente a la ventana del final del pasillo, esa que da a un patio sin plantas donde solo hay tubos y una banca oxidada. Juntaba fichas de lotería en una fila y las iba pasando de izquierda a derecha. No hablaba casi. Una vez, cuando el ascensor se abrió sin que nadie lo llamara, movió la ficha de la dama al final de la fila con una precisión ritual. No sé por qué me pareció un gesto antiguo, casi doméstico, como el de cerrar una casa antes de salir. A la mañana siguiente falleció don Ramón, que había pasado la víspera repitiendo que se sentía como en sus años buenos. Busqué explicaciones peregrinas. Microinfartos asintomáticos, errores en los registros previos, el efecto placebo de la ilusión colectiva. Me ofrecía cubrir más noches para comparar datos. Con cada hoja que llenaba el absurdo crecía. En la bodega de archivo encontré un álbum de recortes. Fotos amarillentas de inauguraciones, desayunos con benefactores, una excursión a la playa en 1968. En el centro de una página, una muchacha con bata azul y cofia bajita sonreía con la timidez de quien quiere desaparecer en la foto. En la cintura llevaba un llavero idéntico al sonido que yo escuchaba. El borde decía Herminia V con tinta corrida. No pregunté. Preferí la ignorancia pulcra de la rutina. La noche en que supe que debía irme fue la más clara de todas. No llovía. El generador estaba quieto, la red estable, los ventiladores avanzaban el aire con su pereza habitual. A las 3:17 el reloj parpadeó sin causa. Escuché el ascensor respirar y las llaves moverse con prisa. Pensé que iría a 4A, donde el señor Olmos llevaba 2 días improbables de lucidez. Pero el tintineo pasó de largo y se acercó a la estación de enfermería. Sentí el metal rozar el borde de la mesa, luego el quicio, después mi casillero. La puerta se abrió sola con una suavidad casi educada. Adentro, sobre mi uniforme doblado, descansaba una llave vieja, descolorida, con el número 13 grabado a punzón. La toqué y estaba tibia, como si la hubieran tenido en la mano un rato antes. La guardé en el bolsillo por impulso. Hice la ronda completa con una serenidad que me parece ajena. Cuando entré al 4A, el vaso estaba lleno, la sábana perfectamente doblada, el olor a clavo instalado con una dulzura que me revolvió el estómago. El señor Olmos respiraba en paz. No dije nada. Terminé el turno, entregué notas claras, evité las miradas. Al salir, dejé la llave en el mostrador de la capilla. No quise llevármela, imaginé que los objetos también encuentran su casa. Esa tarde presenté mi renuncia. No he vuelto. A veces intento convencerme de que fui víctima de la acumulación de turnos, que confundí coincidencia con patrón, que proyecté en el pasillo mis propios miedos. Pero cada vez que me despierto a las 3:17, sin alarma, con el corazón en la boca, escucho en la memoria el roce de un llavero pesado y sé que en algún lugar alguien está moviendo una ficha hacia el final de la fila. Me aferro a esa posibilidad como a una baranda invisible, que la visitante de las llaves no sea mala ni buena, que no venga a robar nada, que solo pase lista con pulcritud antigua para que nadie se vaya solo. Pienso en los pliegues exactos de las sábanas, en el agua al ras, en la marca oxidada en una almohada, en la prudencia con que una puerta se cierra para dar privacidad al último alivio. Y cuando la pregunta me alcanza, no intento refutarla. Solo contengo el aire y miro la puerta de mi cuarto, ligeramente entreabierta, con la certeza absurda de que así, si llegara, la escucharía llegar a tiempo. Porque lo único peor que oír las llaves es no oírlas y que aún así estén ahí, esperando mi nombre en su pase de lista. Siempre dije que no creía en nada que no pudiera pesarse, olerse o contarse con una libreta en la mano. En 2003, con 32 años y una deuda que me respiraba en la nuca, acepté el turno nocturno como cuidador en el asilo San Gabriel, en las afueras de Nogales, Sonora. Era un edificio reciclado, antiguas naves de una empacadora de textiles, techos altos, ventanas angostas con vidrio esmerilado y un patio central al que se asomaban pasillos interminables.
El olor dominante era una mezcla de cloro, eucalipto y ese tufo agrio que deja el metal viejo cuando la humedad se asienta. El turno de la noche prometía silencio. Prometía tiempo. Lo que encontré fue otra cosa. Desde mi primera semana noté pequeños desórdenes que no encajaban con el ritmo doméstico de un asilo, tiritas de papel quemado en el patio, un aro de ceniza casi imperceptible junto al cuarto de calderas, marcas delgadas en el piso como trazadas con la punta de una cuchara. Pensé en juegos de los residentes, en manos inquietas, en bromas. Cada amanecer las limpiaba y cada noche volvían a aparecer con una exactitud que se sentía intencional. El archivo del asilo estaba en un cuartito atestado, un sitio donde los focos parpadeaban como si respiraran. Buscaba historiales cuando encontré una libreta escolar, tapas de cartón con una imagen desteñida de una virgen, fechada en 1979. No pertenecía a ningún expediente. Entre notas de dietas y regaños a proveedores aparecían frases que me descolocaron. Reforzar el cerco, no dejar que el aro se rompa, a medianoche se oye la pared respirar. Me reí en voz baja, pero seguí leyendo, atrapado por la tinta apretada de quien escribió con prisa. ¿La firmaban a? Ángela. Esa misma noche, a las 12 en punto, el zumbido de los fluorescentes se hizo más grave, y como si alguien quitara la aguja de un tocadiscos, el sonido de la calle se suspendió. El generador tosió aunque no estaba encendido. Oí algo que confundí con viento, pero no había viento. Era un murmullo. No surgía de un punto, sino de los bordes de todo. Caminé con la linterna apagada y me asomé al patio. Los vi sentados en círculo, 6 residentes de los más silenciosos, los que siempre miraban por la ventana como si recordaran una ruta invisible. Tenían frente a ellos platos hondos con agua, y dentro, monedas antiguas que deformaban la luna en pequeñas vibraciones. No rezaban, lo que murmuraban parecía un inventario de fonemas sin religión. No supe cuánto tiempo estuve observándolos. El aire dentro del círculo parecía más denso, como si se tragara su propio aliento. Alguien abrió los ojos y me miró. No hubo enojo, ni sorpresa. Fue como chocar con un espejo sin reflejo. No intervine. Regresé al pasillo con la piel fría. A la mañana siguiente pregunté en admisión por esos 6. Anoté sus nombres en mi libreta, como si enumerarlos pudiera devolverles lógica: Mercedes A., Ignacio C., la señora Tanaka, don Rafael, 2 más cuyos apellidos ya no recuerdo sin revisar papeles. Al mediodía, la administradora decidió cerrar con candado la puerta del patio durante las noches. Habían encontrado restos de velas y quiso poner orden. También retiró cerillos de los cajones y prohibió supersticiones. La primera muerte ocurrió 3 días después. Don Rafael amaneció sin vida, sin signos de lucha, con una expresión que no era de paz ni de miedo, sino de aceptación resignada. A esa misma hora, en otro pabellón, alguien arrancó el cable de un monitor como si lo hubiera masticado. No encontré marcas de dientes. La enfermera de la tarde dijo que eran coincidencias. Quise creerle. Desinfecté barandales con más fuerza de la necesaria. A medianoche, el patio se quedó vacío por el candado, pero el murmullo regresó. Esta vez vino de la pared norte, donde el aplanado se levantaba en ampollas por la humedad. Pegué el oído. La pared vibraba con un ritmo lento, como el de un animal dormido. El aro de ceniza junto al cuarto de calderas reapareció con una precisión geométrica que no supe cómo explicar. Empecé a revisar ductos, a bajar rejillas, a apuntar temperaturas. Me inventé hipótesis: dióxido de carbono, un transformador defectuoso. Busqué la hermana Ángela en los registros viejos. Había renunciado en 1980. En su última nota hablaba de cerrar bien el círculo, aunque nadie lo entienda. Subrayé esa frase y, contra mi propio criterio, busqué ceniza. El velador fumaba sin parar en la banqueta. Guardé sus colillas y las trituré dentro de una taza. Me odié por hacerlo y, sin embargo, cuando me topé con el símbolo dibujado frente a la puerta de mi cuarto, un aro con líneas que se cruzaban en su interior, no pude evitar sentir que era para mí. Esa noche llovió, cosa rara. El agua hizo brillar los azulejos del patio como si los barnizara. A las 12, los 6 que ya conocía esperaron junto al candado. No me miraban, solo aguardaban. La administradora, tan estricta en papeles, no había contado con la torpeza de una cerradura vieja,
el metal cedió con 2 tirones. No sé por qué fui yo quien abrió. No nos dijimos nada. Se acomodaron como quien retoma una labor cotidiana. Ilustraron el aro con trazos de ceniza que parecían saber de memoria. Alguien dejó un hueco, un peldaño vacío frente al cuarto de calderas. Doña Mercedes me tomó la muñeca con una fuerza imposible y me colocó allí. No necesité entender. Puse un puñado de ceniza en el piso y lo completé. El murmullo subió de volumen sin levantarse del todo. No era un canto, pero tenía cadencia. Las monedas en los platos temblaban igual que la aguja de un sismógrafo. De al otro lado del patio, las ventanas del pabellón 6 se empaparon por dentro como si hubiera lluvia al revés. El aro se contrajo, luego se ensanchó, y en ese tirón sentí el estómago flotar. Por un segundo, el patio pareció doblarse hacia abajo, como si un peso invisible lo apachurrara desde arriba. No vi nada con forma, pero vi lo suficiente, un hueco en el aire como el que dejan las cosas cuando se retiran, solo que ese hueco se movía y buscaba rendijas. La ceniza se oscureció como si bebiera luz. La pared respiró, otra vez, y ese resuello olía a drenaje viejo y a flores de plástico. No duró mucho. O duró 1 hora. El tiempo nocturno no obedece relojes. Cuando el murmullo se deshizo, quedó el goteo regular de la lluvia y el zumbido tímido de los fluorescentes recuperando su rango normal. La señora Tanaka me apretó la mano, y en ese gesto hubo gratitud y despedida. 2 días después se fue dormida. Sonrió justo antes de irse. Ignacio duró 1 semana y media, cada noche más delgado, cada mañana más lúcido. 1 por 1. No hubo escenas, no hubo gritos. Quedaron los platos con el círculo acuoso que deja el metal. Yo limpié todo, por indicación de la administradora, que escribió procedimiento no autorizado y cerró el patio con cadenas nuevas. Volvió a llamar superstición a lo que yo ya no podía nombrar. No renuncié de inmediato. El asilo necesitaba manos, y yo necesitaba dinero, y la rutina somete cualquier horror si se lo alimenta a diario. Pero las marcas siguieron apareciendo. Los anillos de ceniza, a veces perfectos, a veces interrumpidos justo frente a mi puerta. Las luces hacían un chasquido seco al encender, un chasquido que repetía mi nombre en la cabeza. Los residentes que no habían formado parte del círculo empezaron a hablar menos, a mirar más los marcos de las puertas, los bordes de las cosas. Nadie quería sentarse de espaldas al patio. Revisé una última vez la libreta de la hermana. Había una frase al final, escrita inclinada, casi encima del cartón de la contraportada: si no entiendes, no rompas. Me la llevé. La guardo todavía. Cuando decidí irme, no tuve palabras para explicar mi motivo. Dijeron que había desarrollado ansiedad por el turno. Quizá. Entregué mi gafete, firmé la salida, y al cruzar la avenida un tráiler pitó como si nos empujara a todos un paso hacia adelante. No volví al San Gabriel. Me llamó alguien de administración 2 semanas más tarde. No contesté. A los meses, mudé mi cama de lugar para dejar el lado de la puerta libre. Fue ahí cuando vi, por primera vez, un hilo negro pegado al piso, un residuo fino que solo puede dejar la ceniza al mezclarse con humedad. Seguí el hilo hasta el umbral y me encontré con el aro. No era perfecto, pero estaba casi completo. Lo limpié con agua y jabón y con una de esas esponjas para ollas que arrancan lo pegado. Al otro día volvió a aparecer, esta vez un par de centímetros más adentro del cuarto. No me hizo gracia. Me senté en el piso, la espalda en la pared, y esperé a medianoche, sin televisor, sin música, con el cuarto respirando como respiran los lugares cuando uno se calla. A las 12 en punto, el edificio donde vivo, distinto, nuevo, lleno de otros ruidos, se quedó con ese silencio que reconoce el oído cuando ya lo ha conocido antes. El zumbido de los focos cambió de tono. No oí el murmullo, pero sentí la cara helada de ese aire que busca borde. No sé si aquello protege o invita. No sé si, cada medianoche, lo que se abre quiere entrar o quiere salir. No sé si fui parte de un resguardo, de una costumbre vieja que nadie explica porque explicarla la arruina. Solo sé que, desde entonces, no apago las velas cuando falta luz. Dejo un plato con agua en el suelo, con una moneda dentro, y trazo un aro imperfecto con lo que tenga: café, ceniza de la estufa, polvo. Ocupo mi sitio frente a la puerta, en el hueco que siempre queda. Escucho.
respiro con la casa. Y cuando por fin amanece, hay un segundo de alivio que no dura, porque el día no borra nada, solo lo disimula. Si alguna vez trabajas de noche en un lugar donde la gente aprende a morir con calma, no rompas lo que no entiendes. Y si alguna vez ves un aro que vuelve a dibujarse solo, no lo barras hacia afuera. Barre hacia adentro. Nadie te va a aplaudir por ello, ni lo vas a contar sin que te miren raro. Pero tal vez duermas. Tal vez. Yo, por ahora, no. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.